Vamos a entrar de lleno a la enseñanza. No sé si son tan amables de prender las luces, por favor. Quiero pedirle a mi esposa que venga y que los salude. Hola, ¿cómo están, chicos? En verdad estamos contentos de que estén aquí. Qué bueno que apartaron este tiempo, que fueron sensibles a una invitación de parte de Dios, porque aquí nos podemos volver locos y planear y hacer, pero créanme que cuando el corazón está puesto en los planes del Señor, es Él quien está haciendo la invitación, está extendiéndose donde quiera que te encuentres, y Él es el que está hablando a tu corazón. Así que estamos muy contentos, muy expectantes. Me encantó ver el corazón de estas chicas, porque créanme, no son ni bailarinas ni danzantes profesionales. Ruth está al frente del ministerio de niños, nada que ver con banderas o panderos o nada que y a lo mejor dicen, sí, nos dimos cuenta, pero ¿saben qué? Dios honra el corazón que quiere buscarle y que quiere honrarle, y que aún a pesar de las limitantes o de las circunstancias se sobrepone y dice, tú eres lo más importante. Tenemos 2 años y medio de estar en esta congregación. Somos hijos de la Hacienda de Amistad de Puebla. Como se darán cuenta, una congregación creciente apenas, y por lo mismo me encantó que siendo el primer evento que tenemos con jóvenes y enfocado a esta área de la juventud que a nosotros nos apasiona, pues simplemente querían hacer algo para decirles bienvenidos, los recibimos con gozo, y ese fue el corazón que expresaron. Así que yo espero que tú lo hayas recibido, que te sientas bien. Vamos a relajarlos. Yo como que todavía siento así como que estamos así como que todavía vamos a relajarnos, a estar a gusto, tranquilos, a estar oyendo lo que el Señor quiere hablarnos, a estar seguros de que de veras Dios conoce tu corazón y no se le va a escapar nada. A nosotros quizás se nos escapan muchas cosas, quizás no te conocemos, quizás te engañas a ti mismo o me puedes engañar, pero Dios sí conoce todas las cosas, y en eso me quiero apoyar. La palabra de Dios dice que al que cree, todo le es posible. Pero luego oyes por ahí que dicen, perro que ladra no muerde. A ver si es cierto que es tan dicho ese dicho, ¿por qué no te acercas si está ladrando? No, ¿verdad? Porque dices, no, me va a morder. Pero con las cosas y con la palabra de Dios es bien diferente. Ese es solamente un mero dicho, pero la palabra es cierta y dice, al que cree, todo le es posible. Y yo creo que a lo largo de estos días tú vas a estar oyendo aún testimonios tremendos que Dios nos ha permitido conocer, que Dios nos ha permitido vivir a través de este tiempo que hemos trabajado con este grupo de jóvenes, y es glorioso las cosas que en la generalidad de las congregaciones se habla y se menciona al respecto, y lo impactante e impresionante que es ver la realidad desde otro punto de vista, la realidad desde el punto de vista de Dios y lo que sus hijos deciden creer y lo que Él está dispuesto a manifestar y mostrar a su pueblo para que le conozcan a Él. El propósito más sublime es que le sigamos conociendo a Él. Entonces no te limites y quita cualquier estorbo que pudiera estar tratando ahí de impedirte ver lo que Él quiere manifestar hoy, cualquier estorbo de pensamiento, de corriente, de idea, de lo que se dice en tu congre o lo que has oído en otros lugares. Hazlo bolita, hazlo a un lado y vamos a estar abiertos. Señor, dile, sorpréndeme. Tú eres Dios, sorpréndeme. Tú eres Dios, manifiéstate. Tú eres Dios, quiero conocerte. No quiero quedarme con estas limitantes, no quiero quedarme con estas maneras en que te han visto aquí o allá. Tú eres Dios, sorpréndeme hoy. Y yo te aseguro que te va a sorprender. Yo te aseguro que nos vamos a quedar cortos y nos va a sobrepasar las cosas que Él nos va a estar hablando en este tiempo, ¿ok? Entonces ya agarramos así como que ambiente, ya nos relajamos, vamos a estar abiertos. De veras, es un gusto y estamos aquí para servirles. No dudes en absoluto, desde cualquier necesidad que tengas práctica a cualquier situación que quieras compartir y comentar, estamos para servirte de veras, y deseamos que tú te vayas muy contento, muy bendecido y muy lleno de encontrar las respuestas y de encontrar cosas que tú traías ahí en ese corazón inquietándote o considerando, y de veras vamos a pasar un tiempo lindo. ¿Estamos de acuerdo? Arrancamos, ambróchense los cinturones entonces. Hace
ya algunos años. Llegué a Amistad porque Dios sanó mi vida, me rescató de una manera poderosa. Y cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, yo ya me había rendido completamente delante de Él la noche anterior y había ido a mi trabajo. En lugar de dar vuelta hacia la derecha, hacia un área donde yo trabajaba, di la vuelta a la izquierda y subí a ver a una persona que realmente no era un amigo íntimo, era un conocido de trabajo, y le empecé a abrir mi corazón y a hablarle de de la tragedia que yo estaba viviendo. Y me acuerdo perfectamente que mientras yo le platicaba la tragedia de mi vida, él se mojaba las orejas con su sonrisa. Y después de un rato, él palmeó mi hombro y me dijo: sabes que estoy muy contento. Y finalmente, como trabajamos en Volkswagen, en las naves de producción, en los techos de hojalatería, había un almacén que le llamaban Power and Free, y las carrocerías circulaban esperando ser programadas para bajar al área de pintura y ser pintadas. Y ahí entre las carrocerías, él me predicó el evangelio en 3 frases. ¿Tú crees que Jesucristo es Dios? Y yo le dije que sí. ¿Tú crees que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno? Y yo le dije sí. ¿Tú crees que Él puede salvarte? Y yo le dije sí. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí. Entonces yo recibí a Cristo en ese momento y algo explotó por dentro, que por cada poro de mi cuerpo yo sentí que emanaba amor, paz, felicidad, gozo, y era tan fuerte que no lo podía resistir y estaba como saltando, brincando por la experiencia que había tenido. Y a la semana me dijeron: ¿por qué no vienes al grupo de jóvenes? Y yo dije: pues sí voy. Tenía 28 años en ese entonces, y cuando llegué, pues estaba recién convertido, recién nacido, y la palabra me la comí con mucho gusto, con mucha alegría, con mucha enjundia. Pero cuando terminamos el tiempo de la enseñanza, pues yo quería ir a tomar un café, ir a cenar, y la mayoría de ellos quería jugar matatena o canicas, porque ellos tenían en promedio 18 años, 10 años menos que yo. ¿Cuántos han tenido una experiencia similar? Que en sus grupos llegaron a su grupo y nada más una persona. A ver, levante su mano, quiero ver cuántos llegaron al grupo de jóvenes y la mayoría tenía un promedio así chiquitos. ¿Cuántos hoy en sus congregaciones tienen un grupo de jóvenes más 24, de profesionistas? A ver, levanten la mano. Ajá, ¿de qué congregación vienes? De La Paz. Ajá, ¿tú también vienes de La Paz? ¿De dónde? Del Valle. También tiene un grupo de jóvenes más 24. Ajá. ¿Y cuál otra? Nada más ellas dos. Ok. Jalapa tiene, ¿cuántas personas se congregan en Jalapa? Como en general, ¿cuántas personas se congregan en Jalapa? Como 3,000 personas. ¿Y tienen un grupo de jóvenes más 24? No. Esto que sucede con Jalapa sucede en Pachuca, que tienen más o menos como 2,000, y sucede en muchas congregaciones grandes. Hay ministerios de niños, hay ministerios de adolescentes, hay ministerios de alabanza, hay ministerio de, pues no sé, de video, de sonido, ministerios de sanidad, de hospitales, de cárceles, de todo. Pero difícilmente se van a encontrar grupos de jóvenes más 24. ¿Y sabes qué es lo triste? Que luego en esos grupos de jóvenes más 24, la verdad es que pues encontramos gente que no sabe qué hacer con el grupo. Jóvenes que están al frente de estos grupos y no saben qué hacer con ellos. Así es que este ministerio es un ministerio que yo siento que ha sido un poco abandonado. Siento que es un ministerio en donde hay muchísimo potencial y poco se ha atendido. Yo creo que los jóvenes que tienen
más 24, es decir, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, y son solteros y jóvenes, son solteros. Yo creo que este grupo de jóvenes son los jóvenes que están pues al frente de una responsabilidad fuerte en sus trabajos. Son médicos, son ingenieros, son administradores, son diseñadores, son jefes de grupo, son gerentes, y muchos de ellos tienen grandes responsabilidades en las congregaciones, pero grandes responsabilidades fuera en el mundo, en sus empresas, pero en las congregaciones como que los tienen olvidados. ¿No sienten eso? A mí me da la impresión que en muchos lugares la atención está puesta sobre los adolescentes o sobre los jóvenes más pequeños. En los grupos donde normalmente están todos juntos, el enfoque es el enfoque sobre los jóvenes que estudian, y la administración tiene que ver mucho con ayudarles para salir adelante en su escuela y cumplir sus estudios, y pocas veces se dirige la enseñanza hacia la gente que trabaja. ¿Me equivoco o voy más o menos por ahí? Son ministradas las áreas más específicamente de los jóvenes que tienen alrededor de 18, 20 años, pero difícilmente nos vamos a encontrar que haya un evento donde sean ministradas las necesidades de los jóvenes que están trabajando, las necesidades de los jóvenes que ministran. Yo me encontré con esta dificultad cuando yo llegué a Amistad de Puebla, y era muy padre convivir con los jovencitos, pero después de un tiempo pues se tornaba como que un poco aburrido. Ellos se aburren de nosotros, ¿verdad? Dicen que somos los aburridos, pero qué aburrido es tratar con ellos, ¿no cree? Es bien aburrido porque pues quieren jugar, les insisto, como canicas o matatena. Yo no sé cuántos de ustedes digan, no, pues es bien padre estar con los chavos de 18 años, pero llega un momento en que después de algún tiempo nuestros intereses van cambiando y nuestro enfoque va siendo diferente. Yo creo que esto que yo viví, lo viví así porque Dios tenía este tipo de tiempos preparado. Unos años después meses después conocí a Nancy, y años después, 2 años después, yo inicié una relación de noviazgo con ella, y yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo será en Cristo el noviazgo? Porque pues allá afuera es de una determinada manera, y yo veía que había muchos tabús, muchos paradigmas, muchos prejuicios de cómo debía de ser una relación de noviazgo, y me costó mucho trabajo entender y comprender cómo esperaban que fuera, y aunque me sujeté a todo ello, la verdad es que fue muy complicado, y a través del proceso del noviazgo, de la amistad primero y después del noviazgo, Dios nos enseñó a mi esposa y a mí muchas cosas que han servido para ministrar ahora a los jóvenes durante su soltería, sus relaciones de noviazgo, y aún después durante sus matrimonios. Mi esposa y yo tuvimos una relación de noviazgo que duró 10 meses, y después nos casamos. Y como estábamos recién casados, empezamos a sentir una gran necesidad de compartir nuestra experiencia. Ya del otro lado, créanme, los toros se ven de una manera muy distinta, y empezamos a tener carga por compartir nuestro sentir con otros jóvenes. No había gente que los ministrara, y lo que habíamos aprendido a lo largo de nuestra amistad y nuestro noviazgo fue tan fuerte que tuvimos la carga de empezarla a compartir. Y sin estar en un ministerio y sin haber hablado con nuestro pastor, quisimos pasar lo que Dios había hecho en nuestras vidas, dando testimonio a varias parejas, y fue de mucha bendición. Finalmente tuvimos la oportunidad de comentarlo con alguno de los pastores, y nos pidieron que apoyáramos el grupo de jóvenes más 24 que estaba arrancando. Este grupo había tenido un liderazgo muy especial. Yo creo que Amistad de Puebla pasó por un proceso de 3 tipos de liderazgo
que se están dando, yo creo, en todos los lugares donde hay grupos de jóvenes, y se les ministra de la misma manera, de estas tres maneras. La primera de ellas es la vivieron en Amistad de Puebla con Paco y Mari Carmen. Paco y Mari Carmen, ellos estaban al frente del grupo y ellos tuvieron mucha carga por los jóvenes. ¿Saben cuál fue su carga? Ya se quedaron. De veras, esa era su aflicción. ¿Y saben qué hacían? Hacían viajes a todas las congregaciones conocidas a ver si encontraban ahí al Príncipe Azul. Entonces eran frecuentemente visitaban las congregaciones para ir a otras congregaciones, porque en Amistad de Puebla había puro naco, fuchinaco. Cualquier coincidencia, pues es solamente cuestión de semántica, cuestión de algo simpático. No sucede así más que en Amistad de Puebla. El punto es que ellos tenían una carga muy, muy, muy grande por este tipo de jóvenes, y ellos se dedicaron mucho a hacerle así. Mira, ven, Edgar es como mi hijo. Entonces déjenme decirles cómo le hacían. Chapacho, pobrecito. Y gracias, Edgar. Y los apapachaban, los consolaban y les decían, pues lástima, aquí no están. A lo mejor están en China o en Japón o en Corea del Norte, ahí apresados con el sistema político, pero no están aquí. Y se ministraba a los jóvenes con ese corazón. Es muy difícil encontrar a la pareja, y pues estos pues ya se quedan. El segundo tipo de liderazgo lo llevó mi padre espiritual, Paco, yo sí puedo decir su nombre, su apellido, Paco Ramírez. Y él había tenido por varios años el grupo de jóvenes entre los 15 años, a lo mejor 13 años, y desde los 16 años hasta los 21, 22. Y entonces llegó al grupo y dijo, ya, olvídense de eso, vamos a jugar fútbol, a jugar deportes, vamos a salir a las calles, vamos a correr, vamos a ponernos en forma, vamos a hacer misiones y un montón de actividades y actividades y actividades y actividades. ¿Saben ustedes por qué en los congresos de adolescentes hay muchas actividades? ¿Por qué sale uno de una conferencia y luego otra y luego otra y luego una actividad y luego otra actividad y luego otra actividad y los andan y rally, córrele para allá y luego córrele para acá? Y ¿sí saben por qué? Porque no los pueden dejar un momentito solos por sus hormonas que andan muy activas. Entonces hay que tenerlos entretenidos, ¿sí? Entonces él llegó con esa idea y la verdad, ya a los 25, a los 30 años, como que ya no te interesa correr. Ahora, yo no sé a cuántos les encantan los rallies. Dicen, no, a mí ponme un rally, me encantan los rallies. Pero a mí me chocaban, honestamente me chocaban. Y yo decía, bueno, este cuate cree que está tratando con adolescentes. Es mi papá espiritual, lo respeto mucho y lo amo mucho, pero la verdad, yo me senté por 8 meses a escuchar todo lo que les pueden enseñar a ustedes acerca de lo que es una visión para los jóvenes más 24. Y quiero decirles qué dolor y qué tristeza, porque no los conocen, porque no saben qué necesitan, porque no saben ni entienden lo que están experimentando hoy. Y es una tristeza porque, miren, los dos líderes, y creo que sucede con mucha frecuencia, eran líderes que había alcanzado el Señor ya casados y no tenían ningún conocimiento de lo que es estar solteros después de los 25 años en Cristo.
Y creo que esto hace una gran diferencia. Cuando yo llegué al grupo, cuando yo dije, ya, hasta aquí llegué, 8 meses de estar oyendo todas estas barbaridades, ya. Y empecé a caminar hacia afuera. Yo quería trabajar ahora en las reuniones de hogar porque ya estaba harto. Pero Dios, aunque yo caminé con todas mis fuerzas a las reuniones de hogar, Él me llevó a ser el líder de jóvenes adultos. El pastor Ernesto Alonso me dijo, pues maestros de reunión de hogar hay muchos, yo necesito un líder de jóvenes adultos y pues tú eres el indicado. Entonces, él me nombró el responsable y 13 años estuvimos trabajando con los jóvenes. Yo recibí un grupo de 65 que eran, 70 a lo mejor. Me quedó un grupo de 35 personas. Todos dijeron, ¿quién, Alejandro? Vámonos, ¿no? Y todo el mundo se fue, solamente quedaron 35 jóvenes y de esos 35, 29 eran mujeres y solamente 8 eran varones. 28 y 7 eran así, 28 varones, 28 mujeres y 7 varones. Perdón, ya no me daban las matemáticas. Entonces, de esos jóvenes, empezamos a trabajar y Dios me dio una visión que, pues que yo abracé y con la que corrí por los 13 años que estuve al frente de este grupo. Y la visión que Él me dio fue: desaparécelos. Y yo sabía a qué se refería. Y tú a lo largo de este congreso seguramente vas a ir entendiendo a lo que se refería el Señor. Yo quiero pedirte algo, que a lo largo de estos 3 días te comprometas con Dios a abrir tu corazón y tus oídos y no dejar que te robe el trabajo, las ocupaciones, las inquietudes, los afanes que hay afuera. Normalmente lo que yo hice por esos años fue hacer retiros. ¿Sabes por qué? Porque es bien difícil desconectar a los jóvenes de su trabajo. Los jóvenes que tienen 25 años y más son jóvenes que trabajan y que son muy responsables. Entonces ellos se despiertan por la mañana solos, preparan sus cosas solos, llegan al trabajo y funcionan muy bien en equipo, ¿no? Trabajan muy bien en equipo, pero se termina la hora del trabajo y salen solos. Eso fue el lunes. Llegan a su casa, si viven con familia, pues pues con la familia conviven un poco y muy bien, pero llegan a su cuarto y están solos. Y al día siguiente, martes, se vuelven a levantar, se vuelven a ir al trabajo, funcionan muy bien, trabajan muy bien en equipo, pero salen del trabajo solos, llegan a sus casas, si viven solos, están solos, se duermen y al día siguiente se vuelven a levantar. Y llega el sábado y dices, no, el sábado seguramente se van de reventón. No, porque tienen que lavar su ropa, porque tienen que hacer sus tareas en casa, o están muy cansados, o mejor quieren hacer otro tipo de cosas, pero no salen. Y el domingo pues vamos a la congregación y van a la congregación, pero en la tarde pues sí, seguramente salen con el montón de amigos que tienen, pero ¿qué creen? No, es que tienen comida con papá y mamá. Entonces pues se van a comer con papá y mamá y con los tíos y los abuelitos y todo eso, pero no tienen amigos. Y esta es una cosa muy, muy evidente de lo que sucede con los jóvenes. Los jóvenes, déjenme decirles, esto es como una estrategia del enemigo. ¿Saben qué hace Satanás? Cuando son adolescentes, los empuja a tener muchos amigos. Muchos. Y tú te vas a acordar que cuando tenías 15, 16, 17, 18, era la bola, ¿verdad? Ya no era un amigo, los 2, 3 cuates, sino era la bola. Voy a salir con la bola y era un montón de amigos, ¿no?
Y cuando yo, tuvimos esta edad, el enemigo nos empujaba a tener relación, incluso relaciones de noviazgo. Y la intención del enemigo es que llegue a enlazarse en nuestro corazón y lo mínimo que salgamos heridos en nuestro corazón, en nuestras emociones. Pero su propósito final es que aún se pierda la virginidad, se caiga en relaciones de fornicación y que aún se llegue a situaciones en las que pueda haber hijos y desvíen todo el propósito o el plan que Dios tiene para sus vidas. Así ataca el diablo a los adolescentes. Pero ¿cómo ataca a los jóvenes que tienen más de 24 años? ¿Saben cómo? Los deja solos. Y tienen una vida llena, no de amigos, sino de muchos espacios solos. ¿Cuántos amigos tienes? No me contestes. Levanten la mano los que tienen, mujeres que tienen 10 amigos varones comprometidos con Dios, que son pero súper picudos. No levanten la mano, no es necesario. Yo sé que pocos o ninguno. Levanten la mano los varones que tienen 5 amigas que son pero sus mejores amigas y conocen a 5 de ellas que son bien comprometidas. Eso está más fácil, pero también está difícil. Y te voy a decir, por esto que le estoy diciendo, que estamos acostumbrados a vivir una vida muy sola. Es una estrategia del diablo. Es una estrategia para aislarte y para que vivas una vida muy sola. Normalmente lo que va a hacer el diablo en ese tiempo es solamente presentarte una persona, buscar relaciones bilaterales, donde se gasta mucho tiempo de preparativos, de romper con muchas ideas y muchos prejuicios y finalmente quizás llegue una relación y en medio de esa relación tú te das cuenta que no era por ahí. Y otra vez hay que empezar de cero. Y primero solo, después una sola persona. Y ahí vas llevando el caminito y años van pasando. Y desgraciadamente después de cada una de estas relaciones, muchos salen heridos, lastimados y han desperdiciado gran cantidad de tiempo y de vida. Muchos de ustedes están hoy aquí porque durante su vida fueron lastimados y heridos y se cerraron y no quisieron saber más de una relación con otra persona. Y estas cosas que nos lastiman y nos hieren y nos hacen cerrarnos en nuestras emociones, en nuestro corazón, lo que hacen es que desperdician tiempo vital, tiempo que es trascendente, tiempo que es necesario invertir en lo que Dios quiere. Yo quiero, después de haber platicado un poquito con ustedes de todo esto, quiero hablarles de tiempos y sazones. Y yo te animo a que tomes notas porque, puedes comprar el disco después, pero te animo a que tomes notas y que después de lo que escuches seguramente vas a tener inquietudes y dudas y preguntas. Estaba yo recién casado, tenía 32 años, porque me casé a los 31 años, 11 meses, 3 semanas. Yo cuando cumplí 31 años me sentía desesperado, decía, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y cuando me casé, yo dije, antes de los 32, yo no me caso a los 32. Así es que 31 años, 11 meses, 3 semanas y me casé. Llegué casado a los 32. Tenía 32 años, llegó a mis manos un cassette
de Fernando Sosa. ¿Alguien ha oído hablar de Fernando Sosa? A ver, levante la mano los que han oído hablar de Fernando Sosa. Poquitos. Bueno, Fernando Sosa es un siervo de Dios muy picudo, y por mucho tiempo él llevó el liderazgo, yo pienso que el liderazgo de la nación en cuanto a lo que era el mover del Espíritu Santo y el avivamiento. Este hombre ya era pastor y dio una enseñanza en uno de los congresos de jóvenes dirigido a líderes de jóvenes. ¿Hay aquí algún líder de jóvenes? No, ninguno. Ok. Entonces, este cassette que era dirigido a líderes de jóvenes empezó así. Fernando se ve que empezaba su taller, era un taller, y él decía, era para líderes de jóvenes. Yo acababa de recibir una responsabilidad como líder de jóvenes en San Martín, y preguntó: ¿cuántos aquí están casados? No cansados, casados. Y seguramente uno que otro levantó la mano, porque dijo: ¿y los demás? ¿Qué esperan? Y luego dijo una frase que me pegó como patada de mula. Él dijo: de los 20 a los 40 se forja el patrimonio. Y yo dije: tengo 32, me quedan 8. Y yo dije, fíjese, hasta ese día yo había dicho: no, pues yo me quiero ir de misionero, y pues yo no quiero echar raíces aquí en mi nación. Y cuando esta frase impulsada por el Espíritu Santo pegó en mi corazón, yo me sorprendí mucho y me preocupó mucho, porque dije: de verdad me quedan solamente 8 años. Ahora, yo había empezado a trabajar a los 18 años y tenía 32 años, y habían pasado por mis manos un montón de cosas: coches últimos modelos, terrenos. Llegué a estar un año en Alemania y tenía un sueldo en marcos, 4,000 marcos recibía, y tenía un sueldo en México, 2 sueldos estaba recibiendo, y todo ese dinero me lo eché encima. Mi padre me educó con la visión de: diviértete, viaja, come, ten muchas muchachas. Yo iba a decir feo, ¿verdad? Pero no, muchachas. Y que eso nadie te lo va a quitar. Así es que yo todo lo despilfarré hasta que a los 28 años llegué a Cristo y empecé a recibir otra enseñanza. Pero lo grueso es que tenía 32 años cuando esta frase golpeó a mi corazón, y yo dije: ¿qué he hecho? ¿Qué hice? Y me di cuenta que realmente era poco el tiempo que me quedaba. Yo no tenía una casa, no tenía un departamento, no tenía muebles. Me había casado con Nancy y estábamos viviendo en un departamento amueblado que me dejó una persona que se fue a Alemania. Y yo dije: qué bárbaro, me quedan 8 años. Y de esta frase yo empecé a meditar, y Dios me dio una enseñanza que creo que a todos ustedes les va a bendecir. Dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Si quieres ponerlo, William. Eclesiastés 3, 1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Voy a releer hasta el 11 o 12 por ahí. ¿Quieres hasta que termine? Dice: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él.
todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Muchas de las cosas que Dios hace tienen este propósito eterno y a veces no lo cachamos. Versículo que sigue: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, goce el bien de toda su labor. 14. He entendido que todo lo que Dios hace será, ¿qué cosa? Perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Yo solamente quería, antes de arrancar esta enseñanza, volver a subrayar. Creo que es importante. No me gustaría que alguien se quedara con una idea un poquito equivocada, porque no es nuestra intención para nada dejar la idea de que están mal otros siervos de Dios, en absoluto. Lo que nosotros queremos subrayar es que le damos gracias a Dios, que en su momento Dios pone y levanta siervos en las congregaciones que se ocupan de ministrar áreas diferentes. La palabra de Dios dice que Él entrena a personas con dones y llamados y talentos diferentes para la edificación de la iglesia. Entonces, no hay una sola persona que posea todo el conocimiento y la revelación de Dios. Dios le encanta involucrar al pueblo y va a revelar y luego va a permitir que el pueblo, como si fueran piezas de un rompecabezas, puedan expresar la manifestación, la revelación, el conocimiento de Dios, y así se va edificando la iglesia. Entonces, solamente quería subrayar que hay un propósito de obedecer y de honrar a los siervos que Dios está levantando, y que aunque no hayan tenido una revelación específica de algo, Dios de todas maneras está respaldando sus vidas y está respaldando la enseñanza que están dando, sobre todo, evidentemente, hablando de gente que busca la enseñanza en la Escritura, y esa es la que comparte. Todo lo que esa persona hable de la palabra, Dios, por amor a su nombre, está comprometido a respaldar. Entonces está perfecto que enseñen. A donde nosotros nos vamos un poquito es que, dada la situación de que en México la iglesia nació y tuvo necesariamente que pasar por etapas como la niñez de la iglesia mexicana, la adolescencia de la iglesia mexicana, aún en Amistad de Puebla vimos un proceso y una manera de cómo Dios iba revelando. Y ahora estamos en una etapa en donde no podemos quedarnos con lo que vivimos y manifestamos y aprendimos con la niñez de la iglesia, que ahora puedo decirte que en muchos sentidos, no que nos hayamos apartado de la palabra de Dios, pero en cuanto a cosas específicas, ha llegado más revelación, ha llegado más entendimiento, y hay una específica forma de manejar las situaciones que quizás en la niñez de la iglesia era un poquito diferente. Entonces, no es que nos apartemos de la palabra. Y a lo que Alejandro más bien se refería hace un momento, que hablaba de cómo la gran mayoría de los siervos que nos tocó a nosotros, que nos ministraban, eran personas que, dada la situación de la niñez de la iglesia, habían conocido a Cristo quizás en la experiencia de que casi rompían con sus matrimonios, quizás en la experiencia donde situaciones diferentes que los llevaron, y esa misma posición hacía que buscando de la palabra de Dios se enseñaran. Pero tuvo que venir el tiempo en donde gente que estaba ya en el cuerpo de Cristo, como joven adulto, más 24, tuviera que vivir la experiencia de ser alguien con áreas de necesidad, de inquietud en el corazón, que no tenían en su conocimiento la experiencia de un matrimonio que casi tronaba y Dios restaurando. Fue glorioso eso. Yo me impresiono y no me puedo imaginar qué pudieron vivir esos matrimonios, cuántos se pudieron haber lastimado, y ver lo glorioso de Dios habiéndolos restaurado de tal manera que ahora son siervos de Dios dedicados a ministrar y bendecir vidas para restaurarlas también. Esa no ha sido mi experiencia. También quiero enfatizar esto. No es una experiencia lo que te queremos dar. A donde quiera que tú vayas, cualquier cosa que alguien te esté testificando y que te esté enseñando, aterrízalo en la palabra y no permitas que experiencias que ha vivido la gente en diversas áreas de su vida con Dios, o que se oyen muy espirituales, sean tu manera de vivir tu vida, porque un testimonio y una experiencia es algo que enriquece,
pero no es lo que Dios está revelando como línea de enseñanza. Tenemos que tener mucho cuidado que no te quedes con vivencias y experiencias como si fueran líneas de enseñanza. Tiene que ser la revelación de Dios a través de su palabra la que te dé a ti una línea de vivencia en las áreas de tu vida. Entonces, cuando Alejandro enfatiza que no enseñan esto, que fue muy diferente, más que nada se refiere a esto, que nosotros llegando a Cristo en una situación así, viviendo como experiencia una situación de tal manera, hizo que con todo nuestro corazón buscáramos, clamáramos, nos diéramos de topes y recibiéramos la revelación de Dios en estas áreas, porque Dios sabía que era necesario enseñarlas a su iglesia. Por eso es que creemos que Dios permitió que nos hayamos vivido lo que hayamos vivido, pero no queremos que te vayas con el testimonio, que a la par la vas a ir conociendo, pero el testimonio no es lo que te va a ayudar a ti, va a ser la enseñanza que dio Dios a través de su palabra, la que tú tienes que abrazar y tienes que creer que si produce vida en una parte, va a producir vida también en tu corazón, va a producir esperanza de vida también en tu vida, y eso es lo que nos interesa, que tú abraces las enseñanzas que están en la palabra. ¿Y qué sucede si nuestros líderes en otras partes no tienen eso? Dios los sigue respaldando, pero hay una cosa bien diferente. Una vez que tú ya oíste el consejo de Dios, ahora tú eres responsable de lo que haces con la palabra que Dios te está hablando, con lo que tú vas a creerle a Dios. Esa es una gran diferencia. Por eso queremos que ahora estés muy abierto a oír lo que Dios ha estado revelando como cosas específicas en el área de necesidad específica de los jóvenes que son más 24. Eso es lo que quería enfatizar Alejandro, y lo quería poner muy claro, porque de ninguna manera estamos aquí creyendo que tenemos toda la revelación del mundo. Creemos que Dios ha hecho algo, hemos visto el fruto evidente de esa enseñanza hasta el día de hoy y queremos compartirlo contigo. Queremos que Dios siga recibiendo la gloria y un fruto abundante de gente que le crea a Él a través de la revelación de su palabra. Y este es el enfoque que queremos que recibas, que mantengas y que lleves de donde estés viniendo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Me encanta a mi esposa porque siempre le pone el sabor al caldo, ¿verdad? La sazón. Yo siempre he dicho que estamos chipotudos, que algunos tenemos, como yo, un chipote o dos. Hay otros que son muy chipotudos, tienen muchas revelaciones, ¿verdad? Y Dios nos usa de manera distinta. Cada chipote es una revelación, ¿no? Es en un área en la que hemos crecido en revelación de parte de Dios. Pero yo les quiero decir una cosa. Quizás yo sea un ignorante en todas las demás áreas de la vida, pero en esta sé un poquito. En esta Dios me ha dado un poco de revelación. Y creo que lo que Nancy acaba de decir era necesario decir, y se me estaba pasando. Qué bueno que lo hizo. Creo que todos estamos llamados a ministrar en el área de revelación que Dios nos da. Y por eso es importante que nosotros nos movamos en esta. Insisto, a lo mejor soy un ignorante en todo lo demás, pero en esta Dios nos ha dado un poco de revelación. Entonces, Eclesiastés habla precisamente de que todo tiene un tiempo. Y fíjese lo que dice también Lucas 19:41. Es que esto es algo que es importante entender. Cada cosa tiene su tiempo. Dice Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué pasó? Mira, Jesús llegó cerca de la ciudad de Jerusalén y lloró. ¿Por qué lloró? Fíjese. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Versículo que sigue. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra
por cuanto no conociste el tiempo ¿de qué? De tu visitación. Yo quiero decirte que todo debajo del cielo tiene su tiempo. Dios ha diseñado que cada cosa tenga un kairos de parte de Él, un tiempo de parte de Dios para que lo llevemos a cabo. Y cuando nosotros no reconocemos el tiempo de Dios para algo, Él llora, porque estamos perdiendo un tiempo de oportunidad que Él nos da. Vamos a Hechos 1:8. Dice aquí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testimonio, de eso quería hablar al principio. Quizás me faltó decirlo, lo quiero decir en este momento. Una cosa es hablar de algo que has vivido y otra cosa es hablar de algo que dice la palabra y que no has vivido. La diferencia es ser testigo. Cuando tú eres testigo es que tú ya lo viviste, ya lo experimentaste, estuviste ahí cuando Dios hizo algo. Es muy diferente decir que Dios es nuestro proveedor, habiendo tenido dinero siempre en la bolsa y habiendo tenido siempre para gastar y para comprar lo que quieres, a tener necesidad, una gran necesidad, y no tener dinero y clamar a Dios y Dios provee. Es una gran diferencia. Cuando tú dices Dios es proveedor, es mi proveedor, Él suple. Si tú ya pasaste por un tiempo de escasez y viste la mano de Dios supliendo tu vida, tú vas a dar ese testimonio, vas a decir eso que estás a punto de decir, lo vas a decir con el poder de haber sido testigo. Y hay una gran diferencia. Por eso, porque nosotros, Nancy y yo, vivimos la relación de amistad, después la relación de noviazgo en Cristo, aprendimos muchas cosas que muchos matrimonios que están al frente de grupos de jóvenes no alcanzan a entender. Mira, déjame decirte, cuando alguien en Cristo me platica, es que estuve a punto de divorciarme, tenía muchos problemas, estuvimos batallando con muchas cosas, yo puedo tener una idea de a lo que se refiere, pero nunca lo voy a comprender con su dimensión total, porque yo no lo viví, a menos que Dios traiga una revelación de esa área de una manera sobrenatural. Me va a costar mucho trabajo entender lo que pasaron y lo que sufrieron los matrimonios que estaban a punto de divorciarse, porque no ha sido mi caso con mi esposa. Yo me casé en Cristo y durante estos 18, casi 19 años en Cristo, nosotros hemos vivido una experiencia sensacional. Y no puedo imaginar lo que ellos sufrieron sin Cristo. Entonces, estas cosas nos hacen, estas experiencias nos hacen tener una fuerza, un poder a la hora de estarlo declarando. Ahora todos conocemos este versículo. ¿Quién no lo conocía? A ver, levanten la mano. ¿Quién no lo conocía? Todos lo conocían. ¿Qué dice Hechos 1:7? Levante la mano el que lo sepa, no lo pongas. ¿Quién sabe Hechos 1:7? ¿Alguien aquí sabe lo que dice Hechos 1:7? Nadie. Nadie sabe lo que dice Hechos 1:7. Hechos 1:7 habla precisamente de tiempos y sazones. Así se llama esta enseñanza. Hechos 1:7 dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esta palabra tiempos es la palabra kairos, y kairos significa etapa, ocasión, tiempo oportuno. Es un espacio de tiempo que Dios abre y que tiene mucho cronos hasta que se cierra el espacio. Jesús vino y durante 3 años y medio Él empezó a ministrar. Él empezó después de su bautismo ahí en el Jordán, empezó a anunciar el evangelio, y después de 3 años y medio se terminó ese tiempo de oportunidad. ¿Querías decir algo? Y ese tiempo de oportunidad
Fue un kairos de parte de Dios para Jerusalén y para toda la gente que vivió en esa época, para ver al Mesías, para tocar al Mesías, para hablar, para escuchar al Mesías. Y así cada etapa de la vida, cada tiempo, kairos en nuestra vida, es una etapa que habla de Dios para algo especial y también tiene un cierre. ¿Qué es una sazón? ¿Alguien puede levantar su mano y decirme qué es sazón? Ahí dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. ¿Qué es sazón? A ver, alguien que me diga qué es sazón. A ver, ¿qué es sazón? Sabor. Sabor. A ver, las damas, ellas son las que saben qué es sazón. El punto exacto. El punto exacto. ¿Qué más? Iba a decir eso, perdón. Le robaron la idea. Otra. A ver, otra. A ver, me falta una dama aquí. A ver. Sí, como el punto exacto donde llega la cocción. El punto exacto de cocción. A ver, ¿qué es sazón? Darle sabor. Darle sabor. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene una idea? A ver, allá atrás, ¿qué es sazón? Dice, no, a mí no me está diciendo. A ver, ¿qué es sazón? El ingrediente que ¿qué? Que falta. Pues más bien el ingrediente que le ponemos para complementar. Mira, sazón es algo sensacional. Es lo que hace que las cosas sepan ricas, que estén en su punto exacto, que sepan de tal manera que tú las disfrutes. Yo busqué en el diccionario y dice punto o madurez de las cosas. Fíjate qué rico. Punto o madurez de las cosas. Estado de perfección en su línea. ¿Cómo ves? Estado de perfección en su línea. Estado conveniente de la tierra para sembrar y labores. Dice gusto y sabor que se percibe en los manjares. Buena manera de cocinar. Bueno, en pocas palabras, que sepa rico, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Esto es sazón, que se añade lo necesario para que esté sabroso, grato al sentido del gusto, bien condimentado. Mira, Dios abre tiempos, kairos en nuestra vida y los sazona con su respaldo, con su amor, con su provisión, con su poder, con su unción, con su gloria. Hay tantas cosas que derrama Dios en los kairos que Él abre. Hay otra palabra para tiempos, la otra palabra es cronos. Cronos es el tiempo del reloj, es el tiempo del calendario, es el tiempo o la edad de algo. 25 años, 30 años, 1 de abril del 2010, ese es el cronos. Pero nosotros estamos iniciando un kairos en este evento, un kairos de enseñanza, donde ustedes van a estar recibiendo una información que les va a bendecir. Dios está abriendo este kairos para bendecir sus vidas con algo que estoy seguro que no frecuentemente van a escuchar, y creo que les va a bendecir mucho. Así es que kairos es la etapa del tiempo, cronos es el reloj, y sazón es aquello que añade Dios para que sepa rico, para que esté sabroso, para que nosotros lo disfrutemos, para que sea de bendición, para que sea sensacional, para que sea divino. Eso es la sazón de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Cronos, 25 años. Kairos, tiempo de parto. Sazón es todas las circunstancias que rodean el alumbramiento, como lo económico, como los médicos, como los equipos, como las amistades, como el amor, como el esposo, como muchas cosas que rodean esto. ¿Sí me cacharon? Cronos, 25 años.
Kairos, tiempo de alumbramiento, sazón, toda la provisión que Dios añade a todo esto que hace que sea sensacional. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Ok. Hay tiempos y sazones que solo Dios conoce. Dice aquí en Hechos 1:7, no os toca a vosotros saber los tiempos. Hay tiempos y sazones que Dios ha dejado solamente en su potestad. De eso está hablando Jesús. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, pero en Deuteronomio 29:29, Dios nos da mayor claridad con respecto a los tiempos y las sazones. Dice aquí, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas, hay tiempos y sazones que Dios ha dejado en su sola potestad para que nadie las averigüe. Estoy seguro, tengo certeza en mi corazón de que está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo ese testimonio por el Espíritu Santo en mi corazón. Pero no sé el día, ni la hora, ni el año, ni ninguno de los que estamos aquí lo puede saber. Eso es algo que está en el corazón de Dios y solamente el Padre sabe el día y la hora. Pero nadie más lo sabe, eso está en su sola potestad, como decía Hechos 1:7. Pero hay cosas, tiempos y sazones que Dios ha revelado y en las cuales tenemos que indagar y investigar, que tenemos que saber. Eso es lo que dice aquí. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que hay cosas que Dios ha revelado en las que tenemos que involucrarnos e investigar. Cada tiempo es sazonado por Dios de una manera gloriosa. Dios sazona cada uno de estos kairos con su gracia, con su poder, con su espíritu, con su respaldo, con su sustento, y necesitamos meternos e involucrarnos en ello. Voy a ponerles un ejemplo más. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar hoy la primaria, me costaría mucho trabajo, muchísimo trabajo. Pero cuando yo estudié la primaria, tenía todo el respaldo de Dios, porque estaban mis padres ahí, porque me llevaron a la escuela, porque tenía maestros, porque me tuvieron la paciencia para enseñarme la primaria. Pero yo me di cuenta que después de haber terminado el primer grado de primaria, yo pasé a segundo y hubo varios que se quedaron reprobados. Y yo vi cómo a esos les costó más trabajo llegar al segundo año. Y cuando pasé al tercero, otros se quedaron. Y cuando llegué a sexto y pasé a la secundaria, muchos otros se quedaron. Y cada uno de ellos iba teniendo cada vez más dificultad. Nosotros tenemos que aprovechar los tiempos de Dios para lo que los ha creado. Cuando nosotros no aprovechamos los tiempos de Dios, las cosas se complican y se complican mucho. Una persona que no usa el tiempo para estudiar la primaria, le va a costar mucho trabajo hacerla después, aunque sea unos 2, 3 años de eso, mucho más si han pasado muchos años. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Si lo cachan, es bien difícil. Lo más grueso es que esta etapa, la primaria, es una base, soporte para la siguiente etapa, que es la secundaria. Y la secundaria es una base y soporte de lo que viene después en la prepa, y esa después de lo que viene en la universidad. Por eso es tan trascendente que aprovechemos los tiempos de Dios cuando Él los abre. Ok. Yo creo que voy a mencionarles cuáles son las etapas que todos en general vivimos y en las cuales Dios quiere que profundicemos. Hay 4 etapas que todos los seres humanos ha diseñado Dios que pasemos y que vivamos y experimentemos, y que todos debiéramos de vivir de acuerdo a ese diseño intensamente.
La primera etapa está en Primera de Corintios capítulo 11. Perdón, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Esta primera etapa está marcada aquí. Dice aquí la escritura: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, que hay una etapa de niño y después viene una etapa de hombre. Este versículo parte en dos kairos diferentes la vida de las personas. La primera es la etapa de niño y la segunda es la etapa de hombre. Dice aquí que es la etapa de niño. Ahora, pensando en Cronos y viendo que eran 4 etapas, yo me atreví a separarlas en cronos de 20 años. De 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60 y de 60 a 80. Y ahorita que tú las escuches te vas a dar cuenta por qué. Estas cuatro áreas son 4 etapas, son etapas que todos de una u otra manera vamos a vivir. Estoy hablando en términos generales. De los 0 a los 20 es la etapa de niño o la etapa de preparación. Si quieres anotar, la etapa de preparación. De los 20 a los 40, yo le he llamado la etapa de edificación. La etapa de edificación o de forjar el patrimonio. A esto llegué después de estar meditando mucho la palabra de Fernando Sosa: de los 20 a los 40 se forja el patrimonio. Y la siguiente etapa está en Primera de Timoteo capítulo 5 y vamos a leer ahí unos versículos. Fíjese, llevamos 2 etapas. La primera es de niño, la segunda es de edificación o de forjar el patrimonio. Dice aquí: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Versículo 8 dice así: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Versículo 9, muy importante, fíjense: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Dice aquí que a los 60 años debe haber una condición diferente con las viudas, con las personas. Y versículo 8 dice, si quieres regresar al 8 por favor, William: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La mayoría de las personas que ministran con este versículo lo hace para ministrar matrimonios y para decir que debemos de suplir, sostener a las personas de nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Pero el contexto, por eso lo leí desde el versículo 1, está dirigido a los padres. Si quieres poner el versículo 3, dice ahí en el versículo 3, a ver, creo que es el 2 entonces, regrésate al 2. No, 4, perdón, dice así: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Quiere decir que lo que Dios espera y es lo bueno y agradable delante de Él, que nosotros atendamos a nuestros padres en su vejez. Y dice ahí a qué edad. Dice aquí el versículo 4: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y versículo 8 dice así:
Porque si alguno no provee para los suyos, ¿para quiénes suyos? Para sus padres, es peor que un incrédulo. Dice, y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Versículo 9 dice, se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años. A los 60 años, y está marcado por la palabra, los hijos tienen que ver por los padres. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso me atreví a partir estas etapas en cronos de 20 años. 20, 40, 60 y 80. ¿Cuánto vive más o menos una persona en promedio? 70 años, 80 años, y por eso lo dividí en 4. Pero la realidad es que son kairos. Es decir, que estas etapas se abren en un determinado momento y se cierran con algo que hace Dios, de lo que les quiero hablar en este tiempo, y se vuelve a abrir se abre otra etapa y se cierra con algo específico que hace Dios.